Bien, tenemos otras dos aplicaciones que les había comentado, la que es Zeus Today y Zeus Tableros. Estas dos aplicaciones también van a conectar con la base de Terra para obtener información o manipular información. En el caso de Zeus Tableros, simple y sencillamente vamos a ver am, algunos tableros, algunos gráficos sobre la información que tenemos ahí, algunas estadísticas, ¿sí? Entonces, lo más complicado de estas dos aplicaciones para tener esa información es hacer la conexión. Así como hicimos para Terra el archivo de configuración, prácticamente es lo mismo que hay que hacer en estas dos aplicaciones. Como les decía, es lo mismo, pero se muestra en un formato un poquito diferente, aunque básicamente es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, para la conexión con Zeus Today, ¿sí? Obviamente debemos tener una cuenta de Zeus Today. La cuenta que ustedes tienen de Helmi es la misma que se utiliza para Zeus Today. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar aquí a Zeus Today, zeustoday.net, diagonal today. Sí, entonces voy a ingresar los mismos datos que tengo para Helmi, el mismo correo electrónico y la misma contraseña, y hago clic en iniciar sesión. La primera vez que nosotros entramos a Today o a Helmi, en el caso de Today, nada más nos va a aparecer una conexión, que es la que tengo yo aquí en la parte superior, ¿sí? Y nos manda directamente, o sea, ni siquiera nos pregunta a qué sesión queremos entrar, nos manda directamente a esa sesión. Cuando nosotros ya iniciamos sesión con esa cuenta, que es una cuenta que está en la nube, o sea, todos los datos, cuando es un usuario nuevo de Today, todas las actividades, todas las acciones, proyectos y todo eso queda almacenado en la nube. No tiene nada que ver con nuestra base de datos. Si queremos trabajar toda la información que tenemos en nuestra base de datos, incluso modificarla desde aquí, podemos hacerlo ligando, o sea, creando una conexión a nuestra base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir aquí en la parte inferior derecha, el icono que está aquí del engranito, vamos a hacer clic y vamos a ir a conexiones remotas. ¿Sí? Aquí vamos a configurar hasta 3 conexiones. Dentro de Today nada más podemos configurar hasta 3 conexiones. Dentro de Helmi podemos configurar mayor cantidad, pero dentro de Today nada más una. ¿Sí? Hacemos clic en nuevo y nos va a mostrar la siguiente pantalla. Yo no voy a hacer clic en nuevo porque ya no me lo permite, ¿sí? Pero voy a hacer clic en modificar una de las conexiones. ¿Sí? Por ejemplo, esta que dice Terra PC es conexión a mi máquina. Bien, les comentaba, si se fijan aquí viene prácticamente lo mismo, la ruta de microchip junto con su base de datos, ¿sí? La ruta de Terra, ¿sí? Junto con su base de datos, el usuario sysdba, contraseña masterkey, ¿sí? La única diferencia aquí es que el host, ¿sí? El host va a ser un equipo a través de internet. ¿Sí? Debe ser, en este caso vamos a utilizar una IP pública fija. Si no tenemos una IP pública fija, podemos utilizar un nombre de dominio, pero esto va a ser a través de internet. Dentro de nuestra red local, pues es diferente. Simplemente especificamos aquí en las rutas el nombre del equipo al que vamos a conectar o la IP, que es una IP interna, ¿sí? Pero aquí en este caso es a través de internet. ¿Sí? Entonces, tiene que ser una IP pública fija o un nombre de dominio. Esa configuración hay que hacerla en el módem. ¿Sí? No sé, adquirimos un nombre de dominio y vamos a hacer la configuración en el módem para abrir el puerto 3050 para poder conectar a través de esa IP. Pero igual el nombre de dominio que vamos a usar, pues nada más lo vamos a ingresar aquí.
La organización, pues es un nombre cualquiera que le vamos a poner a esta conexión. Yo le puse Terra PC, ¿sí? Pero todos los datos es lo mismo. Una vez que ya tenemos esa información, vamos a hacer clic en guardar. Y si todo va bien, se sale de esta pantalla y nos regresa aquí. ¿Sí? Entonces ya tenemos la conexión. Una vez que ya tenemos la conexión, ya podemos regresar hasta atrás, hasta sesiones, y aquí ya vamos a tener dos, la de Today y la conexión de tipo Terra PC. ¿Sí? Entonces, cuando ya queramos iniciar sesión con nuestra base de datos en Terra, pues hacemos clic en el icono aquí de Terra, o si queremos manejar los datos que tenemos en la nube, pues iniciamos sesión en la otra conexión. Entonces, de esta forma es como vamos a manejar esas conexiones, y prácticamente es todo. Ya el uso de Today pues ya se verá a través de tutoriales. Aquí lo que estamos queriendo ver es cómo conectamos Today, por ejemplo, con nuestra base de datos, que sería esta la forma. De cómo abrir el puerto 3050, eso pues no se los podemos explicar porque hay muchísimos tipos de modems y cada modem es un poquito diferente. Entonces, pues no es conveniente, pues, a lo mejor yo les puedo explicar del tipo de modem que yo tengo y a lo mejor ninguno de ustedes utiliza o tiene el mismo modem. ¿Sí? Entonces no tiene caso, más bien sería cuestión de que ustedes en Google por ahí pongan la opción de busquen cómo configurar su modem específico. ¿Sí? Entonces esa configuración pues no la podemos mostrar, esta sí. Una vez que ustedes ya abrieron el puerto 3050 en su modem, ya pueden utilizar la IP o el nombre de dominio y ya no van a tener problema, ya van a conectar así como lo hicimos ahorita. Si les decía, si yo utilizo esta conexión TerraPC, ¿sí? Todo lo que yo tenga dentro de esta base de Terra se va a ver reflejado aquí. Igual si yo quiero agregar una nueva actividad desde aquí, la agrego, y si voy a Terra, ahí voy a poder ver que ya está creada y que está agendada. Y entonces, pues, en este caso estamos tratando de mostrar pues el potencial que tienen las aplicaciones ya ligadas. Si en este caso ustedes desde cualquier equipo en cualquier parte del mundo pues van a poder acceder a su base de datos en Terra. Si a lo mejor se van, no sé, a Estados Unidos, a Canadá, por allá, y tienen curiosidad por saber cómo va el movimiento ahí en su empresa. Entonces se conectan con Today, vienen y revisan las actividades que tienen los usuarios agendadas para hoy, revisen las acciones que han estado ingresando, etcétera. Entonces, de esta manera es muy útil esta aplicación web que es Zeus Today o Terra Móvil, como lo dio a conocer Mario. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como haremos la configuración. Ahora, para los tableros, ¿sí? Los tableros, como les comento, pues es prácticamente lo mismo. Voy a ir aquí a Zeus Tableros. ¿Sí? Vamos a crear una cuenta y una vez que creamos la cuenta, vamos a acceder. Bien, cuando accedemos por primera vez, no tenemos ninguno de estos recuadros que tenemos aquí debajo. ¿Sí? De mis selecciones, galería, personalizados, no hay ninguno de estos recuadros. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la conexión. Eso lo hacemos aquí en el menú que está aquí en esta parte superior. Le vamos a dar clic en conexiones y vamos a hacer clic en nuevo. ¿Sí? Otra vez, volvemos a los mismos datos. Título de la conexión, que en Today lo vimos como empresa, creo decía, organización. Aquí vamos a seleccionar el tipo de base de datos a la que vamos a conectar. Esta es una diferencia nada más. Si vamos a conectar a la base de Terra o a la base de Microsoft.
En host o servidor, pues es la IP pública que dijimos, o el nombre o el DNS, ¿sí? El nombre de dominio. El puerto por el que se va a acceder, que generalmente es el 3050. La ubicación de la base de datos, que es la ruta más la base de datos FDB. ¿Sí? El usuario SysDBA y su contraseña, o sea, son los mismos datos. Aquí vamos a agregar una conexión secundaria, por ejemplo, hay tableros, hay gráficas que solamente utilizan la conexión a la base de Terra, así como lo vimos ahorita con Excel. Si hacemos la consulta, nada más a la base de Terra, pero hay otras gráficas, hay otros tableros que utilizan las dos conexiones. Entonces, para ello se agrega una segunda conexión, una conexión secundaria, en donde vamos a elegir nuevamente de qué base es, ya sea de Terra o de Microsoft, y vamos a especificar también el nombre, el puerto, la ubicación, el usuario y la contraseña del SysDBA. Así de sencillo, nada más es cuestión de crearlas. Aquí en la parte inferior le damos guardar, se guarda, se crea la conexión. Posteriormente es cuestión de activar la conexión, así como cuando iniciamos en Today, las sesiones, si ya sea la de la nube o la de Terra. En este caso, si tenemos varias conexiones a diferentes empresas, pues nada más seleccionamos con cuál vamos a trabajar. ¿Sí? Una vez que la activamos, ya vamos a poder disponer de los tableros. Ya vamos a poder ver la información que hay en cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me está dando suma de importes, suma de cantidades, esto en cuanto a la información de cotizaciones. ¿Sí? Ganadas tengo el 3%, perdidas el 0%, pendientes están en el 93%. ¿Sí? Las canceladas es la información en importe. ¿Sí? Y aquí vienen los gráficos junto con sus tablas, comportamiento, etcétera. Entonces, lo principal es más que nada la conexión. Una vez hecho eso, toda la información, pues es cuestión ya nada más de seleccionar los valores que yo quiero, el rango de fechas, qué vendedor, de cuál quiero ver la información, ¿sí? Pero lo principal es la conexión. Si no hay conexión, no hay información. Entonces, esto es lo que queríamos que vieran, o sea, ya en conjunto la plataforma pues es muy potente, ¿sí? Y lo que queríamos que vieran pues es que no es tan complicado, o sea, configurar las conexiones. Y lo más complicado es abrir el puerto en el módem. Y pues tampoco tiene mucho chiste, nada más es ver un tutorial. ¿Sí? Entonces, pues esto es lo que queríamos compartirles, ya aparte pues de la información del uso del sistema, ver que pudieran ver pues el alcance que tiene toda la plataforma ya en conjunto. ¿Sí? Y aquí está el Helm, ustedes ya lo han aprendido a usar, entonces también esta aplicación pues es muy útil. Bien, pues por mi parte sería todo. Nada más les voy a pedir un momentito para pedirle a Mario Duarte a ver si ahora sí nos va a poder apoyar aquí con el comentario que quería hacerles. ¿Sí? Vamos a tomar un break de unos 5 minutitos, ¿sí? En lo que yo le contacto para que nos pueda apoyar. ¿Sí? Entonces voy a cerrar un momentito los micrófonos, ¿sí? Y regresamos ahorita en 5 minutitos.